¿Qué pasa por la cabeza de un asesino los minutos antes de cometer un crimen? ¿Ira, frustración, un impulso o venganza? El hecho de arrebatar una vida es, para ellos, un acto de retribución que implica tener o recuperar el control y poder de la situación. ¿Y si esta conducta homicida se repite? Con o sin periodos de enfriamiento o espacio temporal entre episodios, en un mismo escenario, tras elegir o no a su víctima, dejando su firma en cada uno de los ataques, individualizando sus actos o repitiendo un patrón con el que cubrir de manera más completa sus estímulos. Cuando estas recreaciones no son suficientes para calmar o mitigar sus necesidades criminógenas, el asesino volverá a matar. Abrimos el primer capítulo de Encendido a Negro hablando de los asesinos múltiples. Fue el agente del FBI, Robert Ressler, quien acuñó el término de asesinos en serie cuando en una conferencia aludió a los programas de televisión infantil que veía cuando era niño. Esa extraña sensación de suspense, de evento no finalizado, es lo que llevaba a los pequeños a situarse al día siguiente a la misma hora frente al televisor. Y es esta misma emoción la que está detrás de los homicidas que continúan perpetrando delitos de sangre. Más actualmente, series como Mentes Criminales o Mindhunter han ahondado en la psique delictiva para desentrañar el comportamiento de los asesinos múltiples, bien seriales o en masa, poniendo el foco investigador en las víctimas y trasladando la regla de las 5 W periodísticas a este perfil criminológico: qué, quién, cómo, cuándo y por qué. Galicia ha sido escenario de varias de estas investigaciones, pero en este primer episodio abordaremos dos que nos permitirán discernir por los conceptos de asesino en serie y asesino en masa. El número de víctimas y de secuencias marcan la diferencia. José Manuel Durán González, más conocido como Chioleiro, tenía 30 años cuando en marzo de 1988 mató y violó a su abuela Celestina do Río, con la que vivía en su localidad natal, Alhama, en la provincia de Pontevedra. Tras pasar 15 años de condena internado en un psiquiátrico, en diciembre de 2004, tan solo 16 meses después de recuperar la libertad, asesinó de varias puñaladas a su vecina y amiga Alicia Rey, también en Alhama. Cumplió íntegra una pena de 17 años y medio de prisión, quedando libre de nuevo en febrero de 2023. Ya por 66 años de edad y tras pasar media vida entre rejas, fue detenido de nuevo el pasado mes de marzo como principal y de momento único sospechoso del que sería su tercer crimen, el de Carmen Bento, también renombrado como el crimen de la maleta de Vigo. Tres víctimas, dos escenarios y un mismo modus operandi. El recorrido delictivo de Chioleiro cumple con los estándares de un asesino serial. Las tres fallecidas son mujeres, y con todas mantenía una relación, bien de parentesco, bien afectiva o romántica. En ningún momento fueron escogidas al azar. Con su abuela, Celestina do Río, de 83 años, vivía en el barrio de Santa Ana desde que Durán regresó de Suiza, a donde había emigrado junto a sus padres y hermanas. Tras perpetrar el crimen, José Manuel siguió haciendo vida normal, acudiendo a varios bares de Alhama o incluso haciendo alusiones a la desaparición de su abuela. No fue hasta que se localizó el cuerpo, casi 2 días después, cuando intentó huir de la Guardia Civil, que finalmente lo detuvo pasadas ya las 48 horas. La anciana presentaba hasta 16 puñaladas y solo vestía un jersey medio remangado cuando fue encontrada en una cuadra de su propiedad. Tal fue la crueldad del ataque que llegó a arrancarle los ojos. La segunda víctima de Durán, Alicia Rey, de 33 años, era vecina y amiga. A ella la mató en una zona de monte alejada y solitaria, donde recibió 2 cuchilladas, una en el cuello y otra en el tórax, regresando después a su casa, no muy lejos del lugar del crimen, y llegando a hacer vida normal. Chioleiro fue detenido mes y medio más tarde. La brutalidad del ataque descartó por completo la versión de Durán, que aseguró en el juicio que la asesinó porque ella se lo pidió. Su tercera y última víctima es Carmen Bento, una vecina de Vigo de 50 años con la que residía en una pensión del barrio de Balaídos desde hacía pocos días antes del crimen, en septiembre de 2023, y con la que mantenía una relación sentimental. Y es que si bien en un primer momento se presentaron en dicha pensión como hermanos, Bento y Durán comentaron días después ser un matrimonio. Ni una ni otra versión eran verdad. Aún así, de la investigación sí se desprende que eran pareja. Tras convivir poco más de una semana, la mujer recibió una puñalada mortal en el corazón a manos presuntamente de Durán, quien la metió en una maleta que estaba abandonada en la pensión y la arrojó a un solar cubierto por la maleza a escasos 100 metros de la vivienda, donde 6 meses después, y gracias a la colaboración vecinal, fue hallado en su cuerpo totalmente descompuesto.
José Manuel Durán permaneció, según el atestado policial, al menos una semana más residiendo en dicha pensión de la calle Fragoso de Vigo. Los tres crímenes siguen un patrón similar y tienen en común el uso de un arma blanca tipo cuchillo, la relación de confianza con las víctimas, el tipo de escenario escogido, zonas aisladas o privadas, y la permanencia de Durán en el mismo lugar de los asesinatos los días posteriores a los hechos. Este último comportamiento denota una ausencia completa de empatía o remordimientos, apremiando incluso su conducta, su actuación, una sensación de impunidad que le lleva a no huir, ni mucho menos a entregarse, confiado de que no será descubierto por la policía. No resultaría desproporcionado calificar a José Manuel Durán como un asesino organizado, y es que sus víctimas no han sido elegidas por azar, ni ha descuidado el escenario de dichos crímenes, sino todo lo contrario. Además, ha dificultado el hallazgo de los cuerpos, tanto en el caso de su amiga Alicia Rey, a la que llevó al monte, a una zona completamente apartada y despoblada, y más especialmente el de Carmen Bento, ocultándolo en el interior de una maleta y arrojando ésta a una finca abandonada. Fueron casi 6 los meses en los que nada se supo de esta vecina de Vigo. Detrás de este perfil criminal de asesino organizado está previsiblemente una psicopatía. Ochioleiro fue diagnosticado de una psicosis paranoide que, si bien lo hizo ingresar en varias ocasiones en centros psiquiátricos, no le eximió de culpa en el crimen de Alicia Rey. El Tribunal del Jurado primero, los magistrados de la Audiencia Provincial de Pontevedra y posteriormente el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia descartaron que en el momento de los hechos tuviese alteradas sus capacidades intelectivas y volitivas, comprendía lo que hacía y por lo tanto era responsable de sus actos. En esta sentencia se reconoce que Durán padece un trastorno caracterial, es decir, un trastorno de la personalidad influenciado únicamente por el consumo de alcohol. Tras los 15 años que pasó en el centro psiquiátrico penitenciario por el crimen de su abuela Celestina en 1988, este alcoholismo ya no era un problema para el acusado, quien reconoció que llevaba años sin beber y sin tomar medicación, pues el brote psicótico era tributario de la ingesta masiva de alcohol, así que no se le llegó a aplicar ningún tipo de eximente. A lo largo de los años se ha establecido una relación entre trastorno mental y delito o conducta violenta. Su prevalencia es del 3% en el total de la población general, aunque se eleva hasta el 15-20% en el caso de la población penitenciaria. Es inevitable entonces preguntarse si el psicópata nace o se hace, si es genético o cómo ha influido su contexto social. En el caso de Durán, hablábamos de una psicopatía paranoide, también denominada como trastorno delirante, que lo lleva a desconfiar de los demás y a asumir que tienen la intención de perjudicarlo o engañarlo, incluso cuando no hay una justificación para estos sentimientos. Son manipuladores, mentirosos, incapaces de reconocer la responsabilidad de sus actos, egocéntricos, insensibles y con una gran falta de empatía, también de autocontrol. Todos síntomas más bien propios de asesinos organizados frente a los desorganizados que habitualmente suelen padecer una enfermedad mental. Frente al modus operandi de Ochioleiro, es decir, la forma en la que se han cometido los delitos, nos encontramos su fin, la motivación final del crimen, que le ha llevado a hacer esto de una manera y no de otra. La firma podríamos definirla como aquellas conductas que no son necesarias para la perpetración del crimen, pero expresan una necesidad psicológica, una emoción, y en la mente del asesino le dan sentido al acto homicida. Lo vemos muy claro, por ejemplo, en el crimen de su abuela Celestina, cuando además de violarla y matarla, le arranca los ojos. Un hecho que va mucho más allá de la consecución del delito. La relación entre ambos era mala, con agresiones previas, llegando la víctima, recordemos de 83 años, a pedirle a Durán que se fuera de su casa. Las discusiones y amenazas entre abuela y nieto eran frecuentes, tal y como se recoge en una crónica de Faro de Vigo de la época, lo que estaría detrás de este exceso de violencia con Celestina do Río que no encontramos en los otros dos crímenes. La forma de acercarse a sus víctimas, lograr que no huyan, cómo dominarlas, conocidos estos como los métodos de aproximación, ataque y control, coinciden en los tres crímenes que se le atribuyen a Durán, uno todavía de forma provisional a pesar de la dilación temporal entre ellos. Recordemos que el primero data de 1988, 2004 el segundo y 2023 el tercero. Coincidentes son también con otro caso de asesinato múltiple en Galicia, donde este periodo de enfriamiento o espacialidad no existe, sino que todos confluyen en un mismo acto, por lo que no lo catalogaríamos como asesino en serie, sino en masa. Se trata del conocido como triple crimen de Valga, por el que José Luis Abet Lafuente cumple condena de prisión permanente revisable. Sandra Boquete, su hermana Alba y su madre María Elena Jamardo murieron el 16 de septiembre de 2019 en su casa de la aldea de Caracín, en el municipio pontevedrés de Valga, a causa de los disparos que Abet, exmarido de Sandra, descerrajó sobre ellas cuando salían del domicilio. Tan solo 20 minutos de diferencia separan los tres crímenes, confesados a posteriori por el asesino.
Fue a través de varios audios que mandó a un conocido donde reconoció los ataques totalmente instrumentales, ya que obedecían al fin único y exclusivo de matar, de quitarles la vida. El no aceptar una separación, un divorcio, la repugnante retahíla de que si no es mía no es de nadie fue el móvil, la motivación de este feminicidio perpetrado por un hombre que sabía en todo momento lo que hacía, ávido de una venganza e ira irracional que no supo canalizar hasta que apretó en 10 ocasiones el gatillo de su revólver Rayer del calibre 32. Los hechos ocurrieron poco antes de las 8 de la mañana, cuando José Luis Abet se dirigió a casa de su exmujer, sabiendo que a esa hora ella abandonaba la vivienda en coche en compañía de sus 2 hijos menores. Con él llevaba un arma corta con el número de identificación borrado. Para sorprender a su exmujer y evitar que huyera, Abet colocó su vehículo delante de la puerta del garaje y esperó de pie a que se abriera para después situarse a la altura de la ventanilla del conductor y dispararle en la cabeza con el arma, que llevaba oculta en la espalda. Después del primer disparo en la cara, la tiroteó 2 veces más en el cuello y otra en el pecho, mientras sus 2 hijos se encontraban en los asientos traseros. Instantes después de abandonar el lugar del crimen en su vehículo, el asesino se cruzó con un coche en el que se dirigían hacia la vivienda de Sandra, su madre María y su hermana Elena, que habían sido alertadas por los vecinos. En ese momento, José Luis Abet decide también acabar con la vida de ambas. Dio media vuelta en su coche y las persiguió hasta regresar a la casa. Una vez allí, disparó en 4 ocasiones contra la madre de su exmujer y en 3 contra su hermana, matándolas en el acto. Merece la pena detenerse en alguna de las pruebas que el tribunal tuvo en cuenta a la hora de dictar sentencia contra Abet. Un compañero suyo de trabajo relató cómo a la víspera del crimen, José Luis entró en el vestuario de la empresa diciendo que al día siguiente ya no acudiría a su puesto de trabajo, que iba a hacer algo que sería recordado durante años. Meses antes, en julio, recordemos que el crimen es de septiembre, envió varios mensajes a su exmujer a través de WhatsApp, advirtiéndole de que a él no le iba a hacer falta un servicio de funeraria, cosa que a ella sí. Sus palabras textuales fueron: «Prefiero pasar toda la vida en la cárcel a que os quedéis con la casa». De hecho, Abet había dado un ultimátum a Sandra para que abandonase la vivienda antes del 1 de septiembre. Esto no se produjo y tan solo 2 semanas después, Abet cometió el crimen. Vídeos grabados en Carracido anunciando que iba a tomarse la justicia por su mano y que no le extrañaba que matasen a mujeres, o mensajes enviados tras haber ejecutado las 3 muertes, forman parte de la investigación y tenidos muy en cuenta por el jurado a la hora de dictar su veredicto de culpabilidad. En la criminología, Abet encaja en un perfil denominado como asesino de familias, que es el nombre técnico que recibiría por parte de expertos perfiladores. José Luis descargó toda la violencia acumulada en sus allegadas, en Sandra, en Elena y en María, culpándolas de sus frustraciones, de sus desdichas y desgracias, sin ningún tipo de remordimiento ni introspección. Es frecuente que estos homicidas cuenten también con patologías de salud mental, como trastornos límite de la personalidad. Hablamos de personas con un profundo temor al abandono, hipersensibles e impulsivos, muy reactivos, con una ira desmesurada y grandes vaivenes emocionales. El narcisismo y autoconfesa superioridad de Abet fueron también recogidos en sentencia, aludiendo a los magistrados que sentía un profundo desprecio hacia su ex-esposa, a la que consideraba inferior por razón de su condición femenina. La llamaba y le enviaba mensajes amenazantes y decidió matarla como acto de imposición y dominación. Asimismo, este fallo considera por el mismo motivo que Abet mostraba un sentimiento de superioridad sobre su ex-suegra y su ex-cuñada, lo que contribuyó a que decidiera matarlas como acto de imposición sobre ellas. Además de por los asesinatos, Abet también fue condenado por lesiones psíquicas a sus 2 hijos. Su propio padre, tras acabar con su madre, su tía y su abuela, les dijo impasible antes de huir: «Esperad aquí a que llegue la Guardia Civil». José Luis Abet fue detenido a las pocas horas en casa de sus padres. Cada asesino tiene características muy peculiares, manías, deseos oscuros, desviaciones, que harán que cada uno de sus asesinatos tenga su sello y que al final permitirá identificar su autoría. Estos 2 episodios de violencia desenfrenada integran solo un capítulo de la Crónica Negra de Galicia. Transiten con nosotros a través del próximo capítulo por una senda delincuencial en donde la búsqueda del porqué de cada crimen jamás representará una justificación, sino una frecuencia más que permita arrojar luz en esta oscuridad.